que es el tema del machismo. Y bueno, no solamente desde la perspectiva de la violencia contra la mujer, sino también desde la perspectiva de las múltiples exigencias que se le hacen a los varones para demostrar que lo son, ¿no? En ese sentido vamos a tener un video como siempre y vamos a estar acompañados de Clarice Ocaña, que es, ella es psicóloga clínica de la ONG Demos. En un segundo momento vamos a tener un tema completamente diferente y es un reportaje a los familiares de las víctimas del Santa. El fin de semana estuvimos ahí junto con Milagros Olivera y ella ha preparado un reportaje sobre cómo fueron los funerales, el velorio y bueno, el entierro de estas víctimas que estuvieron desaparecidas durante 19 años y cuyos restos fueron encontrados por casualidad prácticamente en medio del desierto por unos arqueólogos que estaban haciendo un trabajo de arqueología. Y finalmente, después de todos estos años y después de varios meses también de trabajos de parte del equipo de antropólogos forenses de medicina legal, se han devuelto los restos a los familiares y bueno, fueron momentos verdaderamente emotivos y creo que de alguna u otra manera es un término del duelo, pero un comienzo para exigir justicia y reparación, ¿no? Entonces tenemos estos dos temas en este programa. En el segundo momento vamos a estar con una abogada, Silvia Layo, de la Comisión de Justicia Social de Chimbote, quien ha acompañado durante estos 19 años a los familiares de las víctimas del Santa. Entonces los dejo acá con el reportaje sobre machismo en el Perú. Tanto golpe, tanta mujer maltratada. Bueno, en nuestro país es el país que creo que con más alto índice de violencia hacia la mujer. Y creo que eso ya lo debemos superar porque estamos en el siglo XXI. Sobre todo en los conos. Cuando tú ves los casos en la televisión, en las noticias, el maltrato porque la mujer se golpea el plato y si el hombre hace lo mismo, no hay igualdad ahí. Ser mujer es hasta nuestros días sinónimo de debilidad y humillación. Resultaría imposible negar la idiosincrasia machista en la cual está inmersa nuestra sociedad, carente de valores y respeto, en donde por el simple hecho de ser mujer, la violencia, la distinción de género, el acoso y la humillación están a la orden del día. Aún no puedes hablar de igualdad en el Perú, ¿no? O sea, tú tienes mujeres y hombres trabajando en los mismos puestos y las mujeres ganan menos que los hombres, por ejemplo, es un dato real. Es real que finalmente partimos desde pisos que no son iguales. Finalmente a veces no se trata solo de poder acceder, sino también es desde dónde partes, ¿no? Cargamos con un conjunto de responsabilidades que socialmente se les atribuyen a las mujeres y no a los hombres, y eso finalmente limita tus posibilidades de expresarte o de desarrollarte. En el tema del respeto yo creo que estamos aún más atrasados, porque finalmente tenemos un conjunto de normativas cada vez mayores sobre el tema de la igualdad de género, sobre la posibilidad de que existan sanciones penales en caso de que se ejerza violencia, por ejemplo, contra las mujeres, que es la clásica manera en la cual los hombres ejercen su poder sobre las mujeres. Hoy por hoy, los medios de comunicación amarillistas también ejercen un lamentable papel machista en nuestra sociedad, menoscabando y vulnerando la imagen de la mujer, convirtiéndola en una mercancía y desmereciendo su integridad. Las mujeres no solo sufrimos la violencia, que no es solo violencia física, sino violencia simbólica constantemente, no solo en la casa y en la calle, sino que la sufres en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación conservadores como el Correo, ¿no es cierto?, donde digamos, la manera en la que agreden a las mujeres es muy fuerte por ese lado, ¿no? Y ahí también tienes pues tú los medios que utilizan la figura de la mujer de una manera, las bromas que hacen, y entonces claro, está ahí permanentemente. Tú miras la televisión de señal abierta, ¿y qué concepto de mujer tienes tú después de ver la televisión de nacional abierta, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, ¿no? Entonces a veces cuando la gente discute la posibilidad de la regulación de los medios de comunicación, salta la lógica de, uy, no, quieren atentar contra la libertad de expresión, contra la libertad de información, no sé qué. No, lo que se está tratando también de ver, creo, en algunos casos es, oye, hay cosas que la sociedad, si es que se crea una sociedad democrática, que cree en los derechos humanos, que cree en la igualdad como se supone que cree,
no se puede permitir. En el aspecto político, las estrategias de captación de votos ha constituido un planeamiento burdo y populista, como la propuesta de Alan García en el 2006, prometiendo de ser elegido un gabinete paritario. Ya la lógica de la cuota de género es una lógica superada y que debiéramos entrar a una lógica de democracia paritaria, es decir, hombres y mujeres de igual a igual, porque está claro que la cuota de género que fue conquistada en 1997 hoy día es insuficiente, porque ese 30% de cargos en las municipales, en las provinciales, en las regionales, ha sido alterada en su naturaleza, porque se cumple la ley en la medida que en las listas bloqueadas y cerradas se coloca un 30%, pero en general ese 30% se le coloca en el tercio inferior. ¿Pero por qué es tan difícil que las mujeres ocupen altos puestos del gobierno? ¿Por qué el machismo hasta nuestros días subyace no solo en las altas esferas de poder, sino también en el cotidiano accionar? Hay un sistema sexo-género que se ha ido construyendo todos estos años, en donde al varón se le ha ubicado en la posición de dominante y a la mujer se le ha ubicado en la posición de subordinada. Entonces lo que necesitamos es resolver este sistema sexo-género que ha establecido una relación de subordinación de mujeres en relación a los hombres y que ha sido creado, desarrollado cultural, históricamente, políticamente, educativamente durante todos estos años, y la idea es de construir este sistema hasta establecer relaciones de equidad, relaciones paritarias, ¿no? De 25.000 casos de violencia, 25.000 son perpetrados hacia la mujer. Frente a esta situación, el MINDES y la Municipalidad de Lima han trazado propuestas. Necesitamos de una intervención multisectorial. La violencia es un tema estructural en el Perú, no es un tema que corresponde ser mirado desde un solo ministerio, y esto pasa por una labor también educativa, también de prevención, también de promoción de nuevos valores, también de educación en relación a la sexualidad, al cuerpo, a los derechos sexuales y reproductivos. Depende también del Ministerio del Interior, es decir, necesitamos también no solamente la labor educativa, la labor preventiva, también necesitamos la labor punitiva, indudablemente necesitamos más comisarías de mujeres, necesitamos un mayor número de efectivas policiales mujeres. Efectivamente esto implica una labor por ella, por eso que el MINDES se ha incorporado en el Son muchos los casos en los cuales las mujeres están obligadas a ceñirse y tolerar el acoso, ya sea en el ámbito laboral, familiar, entre otros. Cansadas de esto, diversos colectivos se han puesto de pie. Es así que iniciativas como la Marcha de las Putas busca concientizar y hacerle frente a esta situación. Nació en Canadá, cuando un policía dejó una charla acerca de seguridad ciudadana que las mujeres, si querían evitar ser violentadas, deberían de vestirse como putas. Después de eso, la marcha comenzó a replicarse ya a más de 60 ciudades y a más de 30 países. Perú es uno de los países de Latinoamérica que aún no había hecho esta marcha, lo ha hecho Argentina, Chile, México. Y bueno, lo que buscamos es evidenciar, ¿no?, ese problema que muchas veces es totalmente ignorado por la gente. Piensa que es un problema que, por ejemplo, que porque una mujer camina en la calle, de repente con una falda corta o con un polo chiquito, piensen que la gente pueda faltarle respeto y en el peor de los casos llegar a ser una violación o una especie de agresión sexual. Eso es lo que buscamos crear conciencia. Sabemos que el cambio no va a ser de la noche a la mañana, pero con esa marcha lo que pretendemos es que por lo menos haya un poco de conciencia en la gente, crear un poco de conciencia en la gente de que es un tema que sí debería estar en la agenda política. En fin, ¿cuántas mujeres son golpeadas porque resulta que decidieron verse bonitas un día? O sea, y que el novio o el marido o el hermano decidieron que... ¿Por qué? Que eres una prostituta porque decidiste pintarte hoy día. Y entonces te meten un golpe. O qué sé yo, cuánto... El otro día también fui a una fiesta con unas amigas y era como que estábamos solas, entonces todos los hombres que se acercaban, era como que de casa, digamos, ¿no? Y era, oye, si quieres conversa conmigo, pero no es como que acá tú vas a comprar carne en el mercado, ¿no? O sea, no... Entonces hay cosas ahí que están muy metidas en nuestro cotidiano, ¿no? Las calles de nuestro país, para las mujeres, sin duda se han convertido en un campo de batalla, en el cual se tiene que lidiar con cientos de apelativos grotescos y humillantes. Es tiempo de un cambio inmediato, que esté sedimentado en el respeto y la igualdad de género, en donde ser mujer no sea sinónimo de miedo, sino ejemplo de fortaleza y libertad. Nos toca a hombres y mujeres en el Perú achicar esa brecha de desigualdad,
achicar esa brecha de diferencia y de inequidad que existe entre hombres y mujeres y entender que esto afecta a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras esposas, y efectivamente creo que los hombres, entendiendo esa relación tan importante, podrán contribuir, digamos, de manera propositiva durante este caminar y esta necesidad de cambiar el Perú frente a ese tema. Así que yo tengo la ilusión de que promovamos un cambio, y por supuesto que voy a señalar que un cambio sin las mujeres siempre será un cambio solo a medias. Ok, bueno, hemos regresado después de este reportaje corto, bueno, con esas entrevistas a Mocha García Naranjo y algunas personas en la calle, ¿no?, opinando sobre el tema del machismo. Y bueno, pero generalmente, por ejemplo, escuchando algunas de las declaraciones de Marisa Glave, ella, bueno, apelaba a este asunto de, por ejemplo, de la fiesta, que se ve como que eres un grupo de chicas y vienen de una manera muy agresiva. Entonces, bueno, acá estamos con Clarisa Ocaña. Clarisa es parte del equipo de Demus, ella es psicóloga clínica, trabaja en el tema de mujeres víctimas de violencia sexual, también intervenciones comunitarias, que es un tipo de psicología bacán, bien interesante, de hacer completamente diferente al usual. Y bueno, te quería preguntar, ¿por qué esta percepción de que el machismo es como solamente, digamos, puesto sobre los varones? O, digamos, ¿no hay mujeres que también son machistas? Bueno, buenas noches. Ante todo, sí, Rocío, en verdad nosotros lo que desde Demos un poco lo que decimos es que el machismo es algo estructural, no está solo en una persona. Muchas veces se podría pensar que está en un espacio, o sea, que hay espacios en los que se manejan ciertos supuestos, ciertos códigos, y los puede manejar cualquiera de los actores, o sea, mujeres, varones, ¿no?, en los cuales de alguna manera las relaciones están marcadas por esta diferencia de poderes y de subordinación, ¿no? Lo que decía Marisa me hace pensar que sí hay muchos espacios que, por más que uno, por ejemplo, puede haber alcanzado cierta autonomía de repente en diferentes espacios de su vida, pero uno sabe que en ciertos espacios donde, digamos, esa diferencia es mayor, ¿no? Por ejemplo, no sé, me pongo a pensar, puede ser, sí, una discoteca, de repente en la cual hay cerveza, hay situaciones que de alguna manera facilitan, por ejemplo, la violencia que pueda, digamos, ejercerse sobre una mujer, ¿no? Entonces, no es que las mujeres seamos vulnerables, sino que hay espacios que vulnerabilizan de alguna manera a las mujeres, ¿no? Y eso en pequeño, pero digamos en la sociedad, en grande, se puede ver ya esto como algo estructural, ¿no? En el cual, tanto en los sistemas de justicia, de salud, hay supuestos que lo manejan varones, mujeres, ¿no?, que lo porta el operador, por ejemplo, en que digamos que hay unas ciertas conductas y roles, capacidades que se le atribuyen a las mujeres y lo mismo a los varones, ¿no? Claro, bueno, justo, bueno, en ese sentido, por ejemplo, uno de los asuntos que se percibe, y más entrando ya en el tema de violencia sexual, es que muchas veces, por supuesto, la violencia, o sea, digamos, se dice de alguna otra manera que, digamos, la violencia sexual es como el ejercicio o digamos, o la acción que está vinculada con una parte teórica que es el machismo, o algo por el estilo, o que de alguna u otra manera el machismo justificaría ciertos comportamientos, ¿no? O sea, que un varón diga, por ejemplo, no quiero que te pongas esa ropa, ¿no? O no quiero que te pongas esa falda, está muy alta. Y entonces es como, o sea, ahí en ese mandato, en eso, digamos, que se dice, no quiero que te pongas, ahí se está poniendo en juego un montón de cosas, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que sucede, no? O sea, ¿qué elemento del varón hace saltar el machismo? Bueno, estamos hablando de digamos, esta forma de relacionarse es histórica, ¿no? O sea, digamos que es una violencia
que se ha ido instaurando y cada vez lo podemos ver que es más como sutil, más simbólica, ¿no? Que podemos, que está directamente, que alude, por ejemplo, a la forma en que lo dice, ¿no? Tú ya eres una señora, ¿por qué usas minifalda? O no te pongas minifalda, no me gusta, ¿no? Que el esposo o la pareja le pueda decir eso, o te estás exponiendo, ¿no? Lo que salen también en los diarios, como se ha visto en el reportaje, ¿no? Celoso mata, ¿no? a su mujer, ¿no? Entonces, lo que vemos básicamente es que nuestro discurso, nuestro lenguaje está contenido de mucha carga violenta, pero de manera simbólica, que alude básicamente a su género, a su identidad, ¿no? Y que eso, digamos, va haciendo como que cada vez más hay espacios que permiten más esa situación, ¿no? Y entonces podemos ver, digamos, una actitud machista en el trabajo, ¿no? En el cual las mujeres muchas veces, por más que tengan un cargo medio o alto, y a veces les dicen, pues sirve el café o tráete esto, ¿no? O digamos, o le hacen bromas con respecto a si sabe o no sabe cocinar, ¿no? Y ese tipo de cosas que pudieran, como que están asolapadas entre bromas y comentarios, incluso que pudieran ser aceptados como halagadores, incluso, ¿no? El celos, ¿no? Muchas veces los celos pueden ser aceptados como algo halagador, ¿no? Pero en verdad terminan siendo una violencia, como lo decía Marisa, ¿no? Simbólica, que va de alguna manera confirmando y reafirmando algo que viene históricamente, ¿no? Y entonces esto es algo tan enraizado en diferentes espacios en los cuales las mujeres pueden referir, ¿no? Donde se sienten más vulnerables, en la calle, por ejemplo, en los espacios donde hay, en las losas deportivas, o en los lugares oscuros, donde hay grupos en la esquina de jóvenes, ¿no? Bueno, siempre, generalmente lo que sucede es cuando hay una mujer y un grupo de varones, bueno, pucha, pasar por la esquina, lo piensas antes de pasar por la esquina, ¿no? Claro. Cuando sucede al revés no pasa nada, ¿no? Digamos, o sea, si hay un grupo de chicas y pasa un chico, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, otro asunto o sea, digamos, yo te preguntaba eso en el sentido de que el machismo, no sé si estaría vinculado o no a algún elemento para contrarrestar la inseguridad del varón, ¿no? O sea, porque el decir, ¿por qué te pones esa ropa? O tener como celos, también los celos están vinculados definitivamente con un tema de inseguridad, ¿no? Del manejo del otro, porque si tienes seguridad no tienes celos, ¿no? O bueno, digamos, o los controlas completamente, o no sé. Sí, eso me trae a la mente una investigación de Demos hace ya bastante tiempo, en el 2003, más o menos 2004. Esta investigación habla un poco de cuáles, son una serie de entrevistas que hace justo Rafa León a violadores, a pedófilos, básicamente, me parece. O algunos eran pedófilos y otros eran violadores simplemente de mujeres. Es más antiguo todavía. Es más antiguo, antes, ¿no? del 90 y tanto, sí. Y en este libro me parece genial cómo, en este caso, Rafa, desde su sensibilidad también, ¿no? Recoge algo de estos testimonios en los cuales la justificación era que la mujer o la niña había provocado en él como que había puesto en cuestión su virilidad de alguna manera, o sea, había él sentido de alguna manera que su provocación, entre comillas, porque en verdad era una cosa digamos bien salida de los pelos, digamos, ¿no? La niña venía a tocar la puerta a pedirle, no sé, una taza de azúcar, qué sé yo, y él sentía que la niña venía por él, por ejemplo, ¿no? Pero más allá, digamos, de la patología que puedan tener estos sujetos, había algo, como un mandato muy fuerte, actuar en ese momento como varón. Es como que al detonante, ¿no? De frente, minifalda, ya, tengo que demostrar, digamos, virilidad, fuerza viril, y está muy relacionado al ataque, finalmente sexual, ¿no? No está relacionado, digamos, al compartir, qué sé yo, al entablar una relación con alguien. Bueno, ¿no? precisamente eso es lo que reclamaban, digamos, los marchantes y las marchantes de la marcha de las putas, ¿no? Es decir, o sea, yo me pongo una minifalda para mí, no me estoy poniendo para levantar a todos los que están caminando por la calle, ¿no? Entonces,
¿por qué hay esta percepción también de, digamos, del control? O sea, del control de la sexualidad femenina, ¿no? De lo corporal. ¿No se percibe de alguna u otra manera que digamos que esa sexualidad libre es peligrosa? Como amenazante. Sí, o sea, peligrosa para la mujer, ¿no? Que está de alguna u otra manera, me imagino, vinculado con el tema de la honra, no sé, del medioevo y del renacimiento, ¿no? Esta idea de que la honra de la mujer estaba en... O sea, la honra del varón estaba en el himen de su hija, esposa y etcétera, ¿no? Sí, sí, digamos, esta dominación sobre la mujer es básicamente, o sea, empieza, ¿no? O es básicamente en el cuerpo de ella, ¿no? En el ejercicio de su sexualidad, en su autonomía, en todo, ¿no? Y entonces podemos ver que, digamos, esto va, como es algo, como decíamos, algo histórico, va a ir cada vez como que las mujeres empiezan con la educación, digamos, de alguna manera van disciplinando su cuerpo hacia algo, ¿no? No te sientes así, una niña no debe estar sucia, no debe correr así, no debe jugar así, no debe hablar así, no debe gritar, y todo ese tipo de cosas que van, digamos, dándote un mensaje en el cual tú no eres dueña de tu cuerpo, sino es otro el que finalmente, digamos, sabe cómo debes comportarte, ¿no? Pero esto no solamente está, digamos, en la figura del varón o el papá, también muchas veces es la mamá, es la abuela, ¿no? La que te persigue, te dice, ponte esto, ponte una falda más baja, o qué sé yo. Y entonces vamos viendo cómo uno más bien ya la etapa de conquistar nuevamente el cuerpo implica liberarse de muchas de estas cosas y empezar a trabajar lo que debería ser. Has planteado un punto que me parece bien importante y es el tema del machismo en las mujeres, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que también, digamos, la mujer como educadora en el espacio de la casa también le enseña a sus hijas, digamos, por ejemplo, que, bueno, tu hermano puede llegar a las 2 de la mañana porque él es hombre. O sea, hay algunas respuestas así, ¿no? Y, mamá, ¿por qué yo no puedo hacer tal cosa? Porque eres mujer. Y mi hermano, porque él es hombre. O sea, unas respuestas así tautológicas, ¿no? Y yo creo, bueno, mi hipótesis, siempre lo vengo diciendo hace tiempo, es que el machismo es un sistema, como tú lo has planteado, ¿no? Pero es un sistema muy opresivo hacia las mujeres, pero también hacia los varones, porque también les exige una serie de comportamientos en estos espacios, digamos, de socialización del varón, que son crueles, ¿no? O sea, por ejemplo, en los colegios de varones, o sea, atravesar, digamos, la infancia y la adolescencia en un colegio de varones, es una cosa bien dura, ¿no? Para muchos chicos, o sea, que digamos que hay, digamos, esta idea de una exigencia, ¿no? O sea, si tú no haces tal cosa, entonces eres maricón. También, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, no sé. Sí, es así como lo planteas, ¿no? Es tan fuerte que si no te comportas de una manera, eres, digamos, estás dentro de la sospecha de que tu, digamos, masculinidad, como si la masculinidad fuera un estereotipo tan rígido que todos deberíamos calar en eso y cualquier otra cosa que se sale no, digamos, no está dentro de eso, entonces es estigmatizado y bueno, con insultos, con todo. Hay una frase que dicen hacerse machos a la fuerza, ¿no? Sí. Entonces, y realmente eso implica, digamos, de alguna manera el desconocimiento total, digamos, de toda la variedad de emociones, sentimientos, de expresiones que van limitando en la educación de los varones y que van haciendo finalmente, digamos, una disciplina sobre el manejo de su sexualidad y todo, que va a generar esa situación de violencia muchas veces, ¿no? Porque es una situación de violencia también simbólica, es lo mismo, claro, digamos. pero entre los propios varones, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, justo estamos en este programa después de la derrota del Perú en Quito ante el seleccionado del Ecuador, y bueno, el tema del fútbol ahora se ha democratizado mucho más intergéneros, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, lo que le sucedió a Walter Oyarce, no sé, yo también lo podría interpretar desde esta perspectiva de estos ataques que, como decía uno de los atacantes, una persona que no es un barrista no puede entenderlo, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, claro, porque ¿cuál es la lógica interna de esos ataques que también son ataques entre varones, ¿no? Claro.
Sí, el fútbol básicamente, digamos, es uno de los deportes donde se han ido confinando un montón de, digamos, de mensajes que aluden al uso de la violencia y que donde está permitido muchas veces el uso de la violencia, ¿no? Vemos que esto no solamente lo hace, digamos, un jugador de fútbol, ¿no? También lo hacen muchas veces los directores técnicos, ¿no? Muchas veces también los periódicos, ¿no? Que están, o sea, los medios que están relacionados al fútbol son bastante violentos en sus mensajes. Se le tolera más, por ejemplo, a un futbolista si es que, digamos, ha tomado o ha golpeado a alguien, ¿no? Incluso se los premia, ¿no? Porque se los lleva a espacios, digamos, no sé, a Gisela, qué sé yo, y se les entrevista como si esto fuera una forma, bueno, a Magali, digamos, ¿no? A Magali, no sé. Gisela no creo, ¿no? Sí. Bueno, digamos, hay digamos, variaciones, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, la vez pasada estuvimos aquí con Tommy Quintanilla y justo yo le pregunté sobre las posibilidades del ministerio de plantear, digamos, un programa, o sea, ya que se le están yendo los programas al MINDES, ¿qué tal? O sea, un programa para varones que controlen su violencia. Y me dijo que ya había un programa y que, bueno, no sé cómo lo estarán operativizando, pero, digamos, un poco ya para terminar, ¿qué pensarías tú sobre la posibilidad de digamos, o sea, cuáles van a ser las posibilidades del Ministerio de la Mujer ahora? ¿Podría entrar en este tema que es un tema delicado y que es un tema que tiene que ver con los imaginarios y con lo simbólico? Sí, sobre la experiencia que mencionabas, sí, yo estuve también, digamos, vinculada a esa experiencia. Me parece interesante porque trabaja, digamos, un poco desde los pares, ¿no? Como tú dices, varones que ayudan a otros varones a el tema del control de la ira, ¿no? Y que está muy ligado a digamos, a esto que estamos hablando de la sexualidad, el control de la sexualidad del otro, de las mujeres, etcétera, ¿no? Y me parece que a mí sí me parece que es importante que, digamos, se vea de manera integral y que el Ministerio de la Mujer pueda ver esa situación de manera integral, ¿no? Tanto los agresores, digamos, pero también todo el sistema, digamos, de los medios, la cultura, en el que está, digamos, enraizado todo este tema, ¿no? Me parece que sí, o sea, que no es solamente, digamos, no es algo en abstracto, el varón, qué sé yo, sino estamos hablando de, digamos, funcionarios, operadores de justicia, de salud, en las que está enraizado, digamos, el machismo y muchas veces, digamos, hace que en estos espacios se reproduzcan estas situaciones. Bueno, sí, o sea, definitivamente, violencia, ¿no? Fíjate que muchas veces algunas mujeres y personas que yo he conocido que han sufrido de una violación sexual se sienten también bastante, bueno, no sé cómo llamarlos, perturbadas, incluso agredidas, en el médico legista, que te pregunta, por ejemplo, señorita, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido usted? Y que tiene que ver eso pues con la violación, ¿no? Claro. Pero digo, o sea, hay como una mentalidad de los operadores, ese es el problema, ¿no? O sea, del médico legista, del policía, del comisario, de los que sospechan, ¿no? Una violante, pero ¿por qué se puso minifalda, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar eso? Sí, me parece por eso que se debe diversificar los programas, ¿no? Que no debería ser solamente dirigido hacia las mujeres, sino más bien, digamos, hacia diferentes niveles, ¿no? Diferentes espacios, ubicar los espacios en donde se está vulnerabilizando más a las mujeres y hacer estudios, digamos, desde la subjetividad de ellos, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, acerca del tiempo, la distribución de tiempo que tienen las mujeres y los varones, acerca del tiempo libre, por ejemplo, ¿no? Los espacios y el proyecto de vida también de las mujeres, ¿no? Cómo las mujeres van proyectando su vida y cómo muchas veces está limitado por las oportunidades, los espacios, claro. Esta violencia que es simbólica y que limita muchas veces el acceso de las mujeres a ciertos lugares o espacios o cargos, ¿no? Y entonces me parece que cuanto más también se documente, se investigue, se va a ayudar un poco más a ir rompiendo, ¿no? Estos de alguna manera brechas que existen en las relaciones de varones y mujeres, ¿no? Okay. Y también mujeres con mujeres y varones con varones, sí. ¿No? Que es lo que estamos hablando, que me parece importante
resaltarlo, ¿no? Bueno, Clarisa, de verdad te agradezco mucho porque has venido al programa y entonces ahora vamos a pasar a un tema completamente diferente y que justo involucra, fíjate, a 9 varones, porque fueron solamente 9 varones los que fueron secuestrados por el Grupo Colina esa noche horrible y fueron asesinados, y ese es el tema de la próxima media hora del programa. Y entonces lo dejo en este momento con el video que Milagros Olivera ha hecho y Joel Lozano ha editado sobre los funerales de las víctimas del Santa. Ya nos estamos diciendo, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? Ya sabemos dónde están. ¿Dónde estarán? Ya sabemos dónde están. Los campesinos de la localidad del Santa, en Chimbote, desaparecidos en 1992 a manos del Escuadrón de la Muerte, Colina, cuyos cuerpos fueron hallados a inicio del mes de agosto en la Huaca Corral, a pocos minutos del Santa, fueron velados y finalmente sepultados el domingo 13 de noviembre en el cementerio de la localidad. Fue un 2 de mayo cuando Carlos Barrientos, Roberto Barrientos, Denis Castillo, Federico Coquis, Gilmer León, Pedro Pablo López, Jesús Noriega, Carlos Tarazona y Jorge Luis Tarazona fueron secuestrados y, posteriormente, asesinados por el destacamento que dirigía Martín Rivas. El motivo: a un empresario de la zona, Jorge Fun Pineda, y a su hijo Jaime no les venía nada bien las protestas que ellos, los llamados campesinos sin tierra, realizaban en el poblado en contra de los abusos cometidos por los dueños de las fábricas. Exigían también la entrega de una parcela de terreno para todos los que, como ellos, eran campesinos sin tierra. Desde aquel sábado, la lucha de los familiares por saber qué sucedió realmente con sus esposos, hijos, hermanos y padres ha sido ardua e inagotable. Ahora, tanto los desaparecidos como sus familiares podrán, al fin, descansar. ¡Cuando un campesino muere! ¡Nunca muere! El porvenir de nuestros hijos, sin herencia les dejamos la pobreza, la niñez que es la esperanza del mañana, nos sonríe y se marchita de tristeza. La niñez que es la esperanza del mañana, nos sonríe y se marchita de tristeza. Nuestra patria cada día más ajena, empeñada a los amos extranjeros, que a pesar de tener tanta riqueza, nos convierten solo en cholos pordioseros, que a pesar de tener tanta riqueza, nos confunden como cholos pordioseros. Algo más de 3 siglos con promesa, nos conforman con cambiar nuestro destino. Pero el hambre, la injusticia y tanta ofensa nos obligan a tomar otros caminos. Pero el hambre, la injusticia y tanta ofensa nos obligan a tomar otros caminos. Si los pobres no tenemos que perder, no debemos desmayar en nuestra lucha, que se atengan los que están en el poder, si el clamor de los humildes nos escucha, que se atengan los que están en el poder, si el clamor de los humildes nos escucha. ¡Carlos
Barrientos. Roberto Barrientos. Denis Castillo. Jesús Noriega. Carlos Tarazona. Jorge Tarazona. Coquis Vázquez. Pedro López. Bueno, esos han sido los nombres de los 9 campesinos y pescadores y santeños que fueron asesinados hace 19 años por el Grupo Colina. Y bueno, estamos en estos momentos con Silvia Layo. Silvia es abogada chimbotana. Ella es en estos momentos la directora de la Comisión de Justicia Social de Chimbote, que es una institución de la iglesia que ha venido trabajando ese caso hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, buenas noches, Silvia, gracias por estar aquí en Lo Justo. Justamente estamos aprovechando tu presencia aquí en Lima y para preguntarte sobre, digamos, quisiera que pudieras contarnos cómo es que se origina esto, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que sucedió al principio, ¿no? Hace 19 años. Buenas noches, para mí un gusto poder estar con ustedes compartiendo, sobre todo sobre este caso tan particular que nos ha tocado a la Comisión de Justicia Social, a quienes estamos ahora y a quienes han pasado por la comisión tan profundamente, tan de cerca. Hemos participado de la lucha de los familiares, pero también hemos aprendido muchísimo de ellos. Parte de la historia se ha resumido en el reportaje que acabamos de ver. Sí, pues se origina todo por un grupo de personas, campesinos, luchadores sociales, como algunos de ellos se reconocían y los reconocen en el propio Santa, frente a los reclamos que se hacía, por un lado, desde la organización que se formó en Santa, los Campesinos Sin Tierra, pero que a la vez eran también, además de pertenecer a esta organización, eran trabajadores de esta empresa San Dionisio. Y bueno, los reclamos por mejoras laborales también se hacían permanentes. La Comisión de la Verdad ha reseñado también en su informe el caso de los desaparecidos del Santa, y hay un libro para quienes de repente más adelante quisieran conocer con mayor detalle, que fue publicado por APRODE, le pertenece a Tulio Mora, ¿no? Aquella madrugada sin amanecer, se llama el libro. Allí se encuentra con más detalle. Pero fue, digamos, entraron una noche, ¿qué fecha fue? El 2 de mayo de 1992, pero este 2 de mayo fue como consecuencia de dos hechos que se habían producido antes, ¿no? Primero, una huelga que se habían realizado trabajadores del sindicato de esta empresa, y luego también un incendio que hubo en la empresa. Este incendio que bueno, le ocasionó varias pérdidas a la empresa fue presuntamente realizado por Sendero Luminoso. ¿Pérdidas materiales o de vida? No, materiales, sí. Y bueno, como tú sabes, en esos años de la violencia había pues este mito: todo aquel que reclama es terrorista. Y entonces desde ese tipo de psicosocial que se ponía, entonces los que pertenecían a la Organización de Campesinos Sin Tierras eran terroristas, y quienes reclamaban por sus derechos laborales también lo eran. Pero y hubo un enfrentamiento en la marcha durante esta huelga entre los
miembros del sindicato y el hijo del empresario Jorge Fun, dueño de la empresa. Y según de acuerdo a los testimonios, el hijo de este señor, Jaime Fun es el hijo, le increpó directamente y amenazó a Jesús Noriega Ríos, que posteriormente va a ser uno de los desaparecidos, ¿no? Lo amenazó inclusive con un arma. Más o menos en el mes de marzo fue esto. En mayo se realiza la incursión del Grupo Colina al promediar las 12 de la noche, de acuerdo a lo que los testigos señalan. O sea que sacan a todas las personas de sus casas. De sus casas, todos excepto uno. Todos los demás estaban ya durmiendo. El único que no estaba, que lo cogieron en el camino, Gilmar León, ¿no? Que era un joven que estaba pasando ahí en una bicicleta. Sí, estaba regresando de Santa a La Huaca. La Huaca es uno de los asentamientos humanos, que estaba retornando a su casa en la bicicleta y se cruza con las camionetas que salían ya de haberse llevado a los vecinos de La Huaca, ¿no? De La Huaca fueron 4 las víctimas. Salían con 3, se cruzan con Gilmar y bueno, se presume que por no dejar testigos en el camino, lo suben a la camioneta. Tenía 22 años. Sí. Gilmar fue uno de los más jóvenes, ¿no? El otro, en realidad, sí, pues 3, 4 jóvenes dentro de ellos que estaban entre 21 y 23 años. De La Huaca también Denis Castillo, un estudiante en el Instituto Tecnológico de Chimbote. Pero ya él, ¿por qué lo sacaron? Si no tenía nada que ver. Sí, allí en realidad la incursión de Colina en el caso del Santa fue bien un tanto diferente de cómo solían ser en otros casos, ¿no? Porque en otros casos se intervenía diciendo, bueno, cuando había un informe de inteligencia donde se suponía, donde se detallaba, bueno, estos serían terroristas, estos son terroristas, y se incursionaba para eliminarlos. En el caso del Santa se sabe que no hubo ningún informe de inteligencia, en realidad, frente a personajes incómodos para el empresario Fun. O sea, que fue un pedido. Fue un pedido. Fue un pedido del empresario para el sicariato. Sí, porque ocurre que este señor era muy amigo de en ese tiempo congresista Juan Hermosa Ríos, hermano de Nicolás Hermosa Ríos, jefe del Comando Conjunto. Ya, entonces era para que le hagan favor al amigo. Sí. De acuerdo a las versiones de algunos exmiembros del Colina, bueno, pues se dice que escucharon que hubo un pago, ¿no?, por el trabajo hecho. Y bueno, y después lo terrible que ha sucedido es que el Grupo Colina jamás dicen dónde estaban enterrados, ¿no? O sea, y durante 19 años se buscan, los familiares buscan y finalmente se encuentran, pero se encuentran de una manera fortuita, ¿no? O sea, sí, eso era lo que te quería preguntar, ¿de qué manera? Sí, se estaban realizando un grupo de arqueólogos del INC dentro de su trabajo de ordinario de arqueología, explorando las zonas. Comentan con los policías de carretera, que eran los que de cierto modo les daban seguridad y se encontraban algunos días sí, otros no, y así. En uno de esos días que se encuentran con la policía les comentan: ustedes saben que esta es zona como de muertitos, porque hay un libro donde se reseña que por aquí, que por estas zonas, los militares enterraban a muertos, ¿no? Y da algunas señas, según él decía, el libro al que este arqueólogo se refería, en el libro reseña esto, era La muerte en el Pentagonito de Ricardo Uceda, sí. Claro. Entonces, por ahí que los policías les entra un poco como, oye, ¿y qué tal si los encontramos? ¿No será? ¿Y no será? Habían algunas señas, que unas antenas. El arqueólogo decía, sí, las declaraciones son que estaban como al pie de un cerro por donde habían unas antenas.
los policías, pero ahora ya no hay antenas, y otro recuerda, sí, pero antes hubo y porque estaban por zona, ahí. Bueno, justo hemos estado ahí el fin de semana, es una zona desértica, o sea, no puedes, o sea, realmente encontrar ahí, digamos, restos humanos, es como encontrar una aguja en un pajar. Sí, sí, y para personas que tenemos fe y creemos en Dios, como lo son los 9, las 7 familias que sufrieron la muerte de sus seres queridos, pues ha sido un milagro. Sí, eso es lo que decía el señor Noriega, ¿no? Sí, ese día. Sí, y de cierto modo cuando el arzobispo de Trujillo, Monseñor Cabrejos, realizó el responso al día siguiente de haberse encontrado y les dijo, bueno, la madre naturaleza ha hecho su trabajo, porque es que se encontraron los primeros restos que se encuentran, estaban como expuestos ya, porque con el tiempo es una zona de bastante viento, ¿no? Sí, como sí, recuerdas, sí. Es de tierra seca, ¿no? Es una zona seca, entonces eso es lo que habría dejado al descubierto. Entonces cuando los policías, movidos por la curiosidad, empezaron a caminar, no fue una cosa de que hoy día lo encontramos, caminaban y cualquier día sí, otro no, entonces caminando encuentran unos primeros muestras, ¿no? Esos son restos, entonces buscan al arqueólogo amigo, que lo encuentran también días después, o sea, todo esto ha sido como pero me contabas una historia que me pareció terrible y es bien importante tu testimonio, y te la quisiera preguntar, que es ¿qué sucede en las familias cuando los encuentran, ¿no? Sí, eso, realmente es, en principio, bueno, cuando ellos conocen eso, es primero que vuelven a vivir todo ese dolor de como si hubiese sido el día anterior cuando lo sacaron, y entonces se renace todo ese sentimiento de que se pueden volver a perder. De que se pueden volver a perder, tanto así que la tarde que se difunde por los medios de comunicación que se habrían encontrado los restos de Santa, inmediatamente se fueron a esa zona los familiares, un grupo de ellos primero, y se quedaron allí desde 8 de la noche más o menos de ese día, del día 4 de agosto, y luego han permanecido allí en esa zona desértica totalmente las 2 primeras noches, sin alimentos, sin abrigo, sin frío horrible. Sí. Entonces, por respeto a ellos, por consideración, por compasión, nosotros teníamos que decir, tiene que hacerse una intervención forense especializada ya, no se podía esperar que la gente, tú los conoces, son personas que realmente están ya quizá en los últimos años, ¿no? O sea, son viejitos que tienen una serie de enfermedades a cuestas. En esos días, en agosto, los primeros días de agosto, el señor Alejandro Castillo, por ejemplo, estaba con una dolencia en la rodilla por el tema de artritis y algo así, que ese señor no podía ni caminar. Sin embargo, allí permanecieron, ¿no? Ese sentimiento de que me los pueden arrebatar otra vez. Igual cuando abren la fosa ya y ellos reconocen, ¿cómo explicarle a esa gente? Mira, los tenemos que llevar porque hay que hacer diligencias de identificación, ¿no? Ellos decían, yo sé que es mi hijo, yo sé que es mi hermano, ¿por qué me lo quieren quitar nuevamente? Ya me lo quiero llevar, dénmelo, yo me lo llevo. O sea, eran escenas y sentimientos que desgarran el alma. Bueno, sí, justamente hemos estado ahí el fin de semana y la verdad que ha sido, digamos, bastante emocional, ¿no? Porque casi todas las personas, lo que comentábamos, las personas que habíamos ido de otros lugares, parece que hubieran muerto ayer, ¿no? Sí. Y además como son, o sea, eran tantos féretros. Y otra cosa que también me pareció bien fuerte es que, o sea, que todas las personas querían ver los restos, ¿no? Sí. O sea, querían, no era solamente que me lo entregan el féretro cerrado, sino que querían ver los restos, y los restos son como ya solamente, no sé, o sea,
Osos totalmente, claro, restos esqueléticos ya, ¿no? Y ver y tocar y despedirse, y fíjate que esto nosotros lo hemos vivido con ellos desde el momento mismo que tuvieron que hacer la identificación. Por eso es que ellos están tan sentidos y tan agradecidos con el trabajo que hizo el equipo forense especializado del Ministerio Público, porque los trataron con tanto respeto a eso que cualquier otro podría haber fríamente dicho es un conjunto de huesos. El EFE, los antropólogos, los arqueólogos del EFE los han tratado con tanto respeto y compasión también a los familiares, y por eso es que ellos realmente están como muy agradecidos. Bueno, ¿y qué es lo que hay que esperar ahora entonces, Silvia? O sea, ¿qué es lo que falta? Bueno, la sentencia definitiva, que quede firme, ¿no? Claro, sí, creemos que no tendría que haber un cambio en la sentencia de primera instancia, que debiera ratificarse tal cual, porque ¿qué más se va a comprobar ya? Pero bueno, me imagino que el abogado de Colina fue el que pidió que lo revise, o sea... Sí, de hecho, los procesados fueron los que apelaron, ¿no? Y y bueno, ahora esperamos al 28, que es la vista de la causa. ¿Y tú crees que esto se vaya hasta, no sé, hasta el Tribunal Constitucional, ese tipo de cosas, o no? Yo no creo, porque como te digo, ¿qué otra prueba se puede esperar? Sí, aparecen los restos. Claro, o sea, lo que decía Colina era de que estaban por ahí. Sí, claro. Incluso en la sentencia no hubo un reconocimiento del caso como desaparición forzada, ¿no? Entonces ellos han sido todos condenados por homicidio calificado, ¿no? Entonces bueno, ahora ya, ¿qué más? No, nosotros creemos, junto con Gloria Cano, que como sabes, es la abogada que está a cargo desde el primer momento del caso, aquí en Lima, que ya no hay otra cosa más que la Corte Suprema confirme la sentencia, y bueno, no debería pasar de eso, bueno, sí. Que haya justicia, pues eso es lo más importante. Sí. Bueno, Silvia, de verdad te agradecemos mucho que hayas venido acá a Lo Justo para hablar sobre este caso, que es un caso realmente terrible, no solamente digamos porque los casos emblemáticos siempre han sido Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? Es un caso de campesinos, fuera del Perú, fuera de Lima, un caso de campesinos fuera de Lima que además se originó por un pedido de un empresario al Grupo Colina, una especie de favor, una especie de sicariato, ¿no? De los Colina. Entonces todos estos elementos lo hacen un caso muy especial, y bueno, nosotros esperamos justicia y sobre todo reparación para las víctimas. Antes de terminar el programa, quería recomendarles, si pueden, que vayan a la página de la Galería Fotográfica de La Mula, que ha publicado unas imágenes increíbles y muy dramáticas, ¿no? En blanco y negro, muy dramáticas, de Musuk Nolte y de Antonio Escalante, que son dos fotógrafos que estuvieron ahí durante los 3 días de los funerales de las víctimas del Santa. Y con nosotros entonces hasta el próximo martes aquí en Lo Justo. Gracias.